Queridos amigos de NP25 TV, pues en esta ocasión también nos encontramos aquí en uno de los hoteles de la Ciudad de México porque se está llevando a cabo un evento acerca de las 10 faltantes del presupuesto, para lo cual tenemos al señor Diego de la Mora, quien nos puede platicar al respecto. Nada más que antes, si nos puede platicar qué puesto tiene usted. Claro que sí, yo trabajo en el área de presupuesto y políticas de Fundar, me toca ahora coordinarla y Fundar es una organización de la sociedad civil que desde hace mucho investiga y trata de incidir en los temas presupuestarios del país. ¿Qué nos puede platicar al respecto de este evento? Bueno, es la presentación de un micrositio que se llama Las 10 Faltantes, es www.las10faltantes.com, y lo que hace este micrositio es indagar sobre 10 problemas públicos que nos parece importante poner en el debate porque son problemas que afectan la vida de muchísimas personas y que podrían tener una mejor solución si se asignaran más recursos presupuestarios o si estos recursos se gestionaran de mejor manera. Aquí, ¿qué temas son los que principalmente, cuáles son esos famosos 10? Son 10 temas en general que se agrupan en 5 o 6, que son salud, cambio climático, movilidad, desarrollo rural sustentable, migración y aspectos específicos del presupuesto como la transparencia y el control del gasto público o como el presupuesto basado en resultados. Este sitio es para que específicamente uno llegue y vea esos temas. Así es, este sitio está diseñado para dos cosas. Una, para, como les comentaba, ampliar el debate público sobre estas cuestiones que nos parecen fundamentales, y también está diseñado para que las y los diputados puedan conocer cuál es la postura de algunas organizaciones de la sociedad civil sobre cuestiones que nos parecen prioritarias, y tiene recomendaciones específicas para modificar el presupuesto de egresos para el año que entra, en este caso para 2015, ¿no? Es importante decir también que este es el quinto año consecutivo en el que presentamos este micrositio, donde ponemos estas 10 faltantes. La forma en que lo hacemos es en hojas informativas, donde planteamos el problema y luego damos una recomendación específica de cómo creemos que puede ser solucionado o cómo puede dirigirse más recursos públicos, gestionarse mejor, donde hay falta de transparencia, de información pública, de participación ciudadana, etcétera, ¿no? Y en los años anteriores, ¿qué tantos resultados ha habido? Hemos tenido algunos resultados, sobre todo en 2012 y también para el presupuesto de este 2014, en los que hemos podido incluir algunas de nuestras recomendaciones en el decreto de presupuestos, sobre todo recomendaciones que tienen que ver con mayor información presupuestaria y obligaciones de publicar este tipo de información para distintos organismos y en distintos temas. ¿Personas o temas en los que de plano hayan querido cerrarles la página? Afortunadamente no, este es un debate abierto, todo lo que hacemos en Fundar es público, y la verdad es que pues nos cuesta trabajo a veces encontrar a los interlocutores en la Cámara de Diputados, pero no hay una cerrazón expresa a estos temas, ¿no? Ni que nos hayan querido censurar. ¿Y de cuánta gente más o menos se apoya? O sea, ¿cuánta gente llega a acceder a ese sitio en los años? No tengo ahora las cifras, pero bueno, esperemos que muchas personas, ¿no? Y lo que hacemos también es que imprimimos las hojas informativas y las llevamos a la Cámara de Diputados para entregárselas personalmente a algunas y algunos diputados que pensamos pueden tener una influencia en el debate en la Cámara, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, que bueno, hay mesas con diferentes especialistas. Ellos en sí, ¿qué es lo que hacen? Bueno, las y los colegas son investigadores en los temas que estamos presentando. Ellos dedican, ¿no?, su trabajo profesional a investigar estos temas, y después, para este momento específico de la negociación presupuestaria, redactan una hoja informativa donde, como te decía, plantean el problema específico que quieren resolver, y después hacen una propuesta de solución, ¿no? Lo que hacemos en este evento es que tratamos de hacer una cosa que le llamamos kermés de prensa. Como son muchos temas, entonces damos un mensaje primero a algunas personas, y las preguntas y respuestas se hacen en las mesas con las y los investigadores, que son las y los expertos
¿no? Como te decía, que conocen e investigan durante el año sobre estos asuntos. El orden de los 10, ¿bajo qué se rigen? ¿Por un orden así aleatorio Sí, o por...? Son temas que empezamos a investigar en Fundar desde hace mucho tiempo y que los investigamos porque nos parecen prioritarios en la agenda nacional, ¿no? El orden, en cómo está presentada la página, sí es un orden aleatorio, en realidad es por cómo vamos acabando, ¿no? las versiones finales, eso así se va llenando, ¿no? el micrositio, pero los temas que escogemos me parece que eso es más importante, porque consideramos que son prioritarios para la vida de muchas personas, ¿no? Entonces tenemos temas de salud, ¿no? De migración, de movilidad, de industrias extractivas, ¿no? De cómo obtenemos los recursos minerales e hidrocarburos sin necesariamente regresarle a las comunidades los beneficios y afectando en muchos casos, ¿no? Con contaminación, etcétera, etcétera. Hay un tema importante sobre subsidios al campo y cómo se distribuyen los recursos para los campesinos en México. Entonces tenemos una gama diversa, ¿no? de temas en estas hojas informativas, en este micrositio. Perfecto. Pues ya saben, amigos, si quieren participar, si quieren enterarse de estos 10 faltantes, nada más hay que acceder al sitio. Es www.las10faltantes10con número.com. Perfecto, y ahí pueden ustedes igual participar, enterarse para que pues esos problemas importantes pues sí sean resueltos de alguna manera o que se les asigne una partida más grande para que pues pueda avanzar. Señor Diego de la Mora, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática y pues esperamos que esto funcione para bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y les invitamos a ver la página de Fundar también. Tenemos muchos otros temas en los que trabajamos y ahí pueden ustedes tener una fuente de información desde un punto de vista crítico de la sociedad civil. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en la cámara estuvo María Alejandra Vadillo, yo soy Norman Patrón y bueno, pues continúen en la programación y ya saben, amigos, métanse a la página para que pues logremos transformar a este país en lo posible. Muchas gracias. Queridos amigos de NP25 TV, pues continuamos aquí en este recorrido por las 10 faltantes del presupuesto, ahora con el tema de transparencia presupuestaria con el señor Óscar Arredondo, investigador de Fundar. Señor Óscar, ¿qué nos puede decir al respecto de la transparencia? Pues mira, el trabajo que hicimos es en relación a la evaluación del gasto público. Supuestamente México tuvo que haber transitado a un presupuesto basado en resultados desde hace 4 o 5 años o más, desde hace unos 6 años, en 2007, se hizo una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta ley lo que buscaba es que el presupuesto de egresos de la Federación determinara que el gasto público de dependencias y entidades y de programas gubernamentales, en vez de que fuera un presupuesto que ascendiera año con año por una situación inercial, o sea, simplemente actualizando el nivel de inflación y subiendo los gastos, empezaran a analizar qué resultados tienen y qué impacto tiene esto en la realidad de la sociedad y empezar a ver si les van a recortar el presupuesto, el personal o aumentarlo, y que esta evaluación que se basa en indicadores sobre el desempeño que han tenido sirviera de base para poder tomar decisiones relacionadas con el gasto público. Sin embargo, la evidencia nos dice que a partir de que supuestamente transitamos a un presupuesto basado en resultados, cada vez tenemos presupuestos más altos y cada vez tenemos peores resultados. Por ejemplo, en el caso de la salud, el Seguro Popular en 2014 tiene 57.3 millones de afiliados. Solamente atienden a un aproximado de 900 y tantos mil, o sea, menos de 1 millón. Esto quiere decir que atienden al 1.5% de las personas afiliadas y se lleva la mayor parte del presupuesto del ramo 12 de salud, casi 80,000 millones de pesos. Entonces, el problema es atiendes muy poca gente, tienes afiliada a muchos y el presupuesto se determina con base en la cantidad de afiliados que tienes y tu capacidad de atención es mínimo. O sea, y si consideras, por ejemplo, problemas de salud pública en México como los problemas de diabetes o de hipertensión arterial, que
que lo tienen millones y millones de personas, es difícil pensar que solo 900,000 salgan del Seguro Popular y haya tanto dinero, ¿no? Otro caso, por ejemplo, en el caso de la seguridad pública, entre PGR, Marina, Ejército, Secretaría de Gobernación, que lleva todos los asuntos de control de seguridad interna del país, se van a llevar más de 200,000 millones de pesos. Es un impacto fuerte en el presupuesto. Y los resultados en seguridad pública, pues digo, ya los conocemos, ¿no? O sea, estamos en una crisis absoluta de legitimidad del Estado porque la propia policía se utiliza como brazo armado de bandas criminales, ¿no? Y estamos en una situación bastante representativa de que no hay controles dentro del gasto de seguridad pública y que prácticamente estamos financiando al crimen organizado, ¿no? En materia de educación, por ejemplo, pues el gobierno federal ha gastado mucho dinero en dar tablets a los alumnos, en aulas electrónicas, en cuestiones que tienen que ver con proveedores de servicios en donde se gastan miles de millones de pesos. Tenemos un Consejo Nacional de Evaluación Educativo, tenemos al Coneval también y tenemos este esquema de presupuesto basado en resultados. Y el gasto que requiere la SEP, por ejemplo, para la construcción de escuelas, porque hay niveles altísimos de gente que no va a la escuela, que no tiene capacidades de estudio, sobre todo en municipios, localidades pequeñas, para acceder a preparatoria, universidad, el nivel de deserción es enorme. Por ejemplo, los niños tendrían que ir a la escuela desde los 3 años y no tienen dónde, no hay infraestructura para esto. Y entonces el gasto en infraestructura de educación es casi de 6,000 millones de pesos, poco más, ¿no? Lo que cuesta el avión del presidente, ¿no? O sea, por compararlo con algo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que la evaluación del desempeño impacta en el presupuesto público? Porque los problemas van haciéndose cada vez más grandes. O sea, aquí en estos 3 casos que te pongo de seguridad, salud y educación, el problema va aumentando y el gasto público a la vez va aumentando. Entonces, lo que esperaríamos con un presupuesto basado en resultados es que entre más dinero das, mejores resultados tienes. Y al siguiente año puedes dar menos dinero por mantener un buen nivel de resultados. Y así, ¿no? A lo largo de los años va reduciendo problemas públicos con un gasto menos expendioso y un mejor gasto, ¿no? Entonces, lo que yo propongo en el texto es que una gran faltante ha sido en el presupuesto de egresos, es que realmente transitemos a un presupuesto en donde los problemas públicos del país reduzcan el impacto tan grave que tienen, que haya mayor seguridad, que haya mayor o menor nivel de analfabetización en México, que haya mayor cobertura de salud y que a la vez los presupuestos dejen de ser tan expendiosos y sigan subiendo tanto, o sea, verdaderamente resultados. Y lo que nos damos cuenta es que en la evaluación de las políticas públicas y del quehacer gubernamental de dependencias y entidades paraestatales, la sociedad está fuera. O sea, nosotros que somos los beneficiarios últimos de los servicios del gobierno, no tenemos mecanismos para demostrar que no nos llegan esos beneficios o que nos llegan mal o que llegan condicionados y demás. Entonces la propuesta básicamente es incorporar a la sociedad civil, a la participación ciudadana dentro de la evaluación del desempeño y que la evaluación del desempeño no se base en la manera en la que la dependencia o la entidad gasta, sino en reducir verdaderamente un problema público, en que el problema público cada vez se vaya atenuando con el gasto que se le destina. Eso es lo que propongo aquí. Y mi compañera está viendo cuestiones de transparencia presupuestaria, de control de gasto también, sí, que no lo domino tan bien. Perfecto. ¿Nos repite su nombre? Óscar Arredondo, investigador de Fundar. Gracias. Perfecto. Wow, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues vamos a continuar en esta kermés de prensa a la que fuimos invitados en NP25 TV. Muchas gracias, continuamos. Muchas gracias. Adelante. Queridos amigos de NP25 TV, pues continuamos aquí en esta kermés de prensa, esta llamada kermés de prensa, ahora con la señorita Vania Montalvo, de Transparencia Mexicana y del Grupo Mexicano de Financiamiento Climático.
Aquí se está tratando el tema de cambio climático. Así es. A ver. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Lo que les puedo platicar es que el Grupo Mexicano de Financiamiento Climático ha hecho desde el 2010 un análisis de los recursos públicos e internacionales que se destinan a acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, porque nuestro objetivo es garantizar que los recursos que se destinen sean gastados de manera eficiente. Entonces tenemos un enfoque de transparencia y rendición de cuentas. Y bueno, en este año estamos acompañando esta kermés. Hicimos un análisis del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, en específico el anexo 16, que es mitigación y adaptación para el cambio climático. Nuestra exposición es que todavía le hacen falta ciertos criterios metodológicos para asegurar que tenemos la información suficiente para saber cómo se está usando este recurso. Aplaudimos mucho que el anexo transversal para cambio climático esté dentro del presupuesto. Creemos que es una demostración del interés que tiene el Gobierno de la República en ordenar el tema del cambio climático y de obedecer a las necesidades y prioridades que tiene el país en este tema. Pero todavía creemos que se puede mejorar, y este es el tema de la presentación de información, del diseño de la metodología, para asegurarnos que todos los programas que están ahí incluidos tienen cierta lógica, ¿no? Y obedecen a acciones que de verdad ayuden a mitigar y adaptar al país en cambio climático. Entonces, bueno, básicamente ha sido eso. Nuestro análisis va a estar en la página web de las 10 faltantes y bueno, creo que es todo. No sé, ¿qué quieras? ¿Qué más? Sí, también hace una preguntilla. ¿Sí es cierto que México es líder en este ramo del cambio climático? México, afortunadamente, desde 2010, desde que la COP, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, se celebró aquí en México, en Cancún, en 2010, México sí que es verdad que ha tomado una posición líder, ¿no?, en el marco global, y que se ha destacado, entre otras cosas, por ejemplo, por tener una ley general de cambio climático, ¿no? Son pocos los países que tienen ley general de cambio climático. La mexicana es bastante sólida. También es buena porque instala mecanismos que no existen en otros países y que van a ayudar mucho a ordenar la información sobre el cambio climático. Una de ellas es el Fondo para el Cambio Climático a nivel nacional, que tiene el propósito de concentrar todos los recursos nacionales, privados e internacionales para este tema. Entonces sí, o sea, sí podemos destacar la posición de México en el marco global. También destaca que en septiembre, recientemente, en Nueva York, el presidente de la República anunció una donación o aportación al Fondo Verde Global por $100 millones. No, quizá estoy equivocándome en la cifra, pero esto también como que demuestra el interés del país, ¿no?, en este tema. Lo único que creemos también es que esas posiciones se tienen que materializar en decisiones como tangibles, ¿no?, en la política climática, y por eso siempre los instamos a mejorar instrumentos como el anexo del presupuesto. Perfecto. Entonces, nada más, ¿qué faltaría para que por qué se necesitaría aumentar más el presupuesto? Más allá de aumentar el presupuesto, creemos que lo elemental por ahora es implementar todos los mecanismos que están incorporados en la Ley General de Cambio Climático, es decir, crear el Fondo para el Cambio Climático, ponerlo en operaciones para que se puedan recibir recursos, por ejemplo, de otros mecanismos como es el Fondo Verde Global. Y más allá de aumentar el presupuesto, que por supuesto sería ideal, también creemos que el gobierno y todos los actores clave que están involucrados en este tema tienen que hacer que el presupuesto que está destinado para acciones de mitigación y adaptación sea eficiente, y esto repercute en que esté bien diseñada el anexo. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Nos repites? Vania Montalvo. Vania Montalvo, ¿y ella es? Soy miembro del Grupo Mexicano de Financiamiento Climático. Perfecto. Muchas gracias, Vania. Y pues continuamos aquí en esta kermés periodística, kermés de prensa, aquí en el centro de la Ciudad de México. Gracias. Continuando, queridos amigos, en esta kermés periodística, en esta kermés de prensa, estamos ahora con el señor Héctor Robles, coordinador de la página Subsidios al Campo en México. ¿Qué nos puede contar al respecto dentro de estas 10 faltantes del famoso presupuesto?
Bueno, son varios los problemas que hemos observado en el transcurso del ejercicio del presupuesto para el campo. En los últimos 10, 11 años, el presupuesto rural se incrementó en 170%. Sin embargo, la pobreza prácticamente no se modificó, somos más importadores de alimentos, ¿no? Y la productividad de las unidades rurales, del conjunto de las unidades rurales, no ha mejorado, ni sus condiciones de vida. Entonces, lo que nos habla como un problema central es que, a pesar de que dimos más presupuesto para el campo, en los hechos reales no tuvo un impacto positivo o favorable, ¿no? Y entonces nos ha llamado como página Subsidios al Campo de que algo no estamos haciendo bien, que deberíamos de modificar, ¿no? ¿Es en todo el país o en algunas zonas? Es en todo el país. ¿Cuáles son las características que ha tenido el presupuesto por las cuales nosotros consideramos que no funciona? Son varias. Primero, una gran cantidad de programas. El programa especial concurrente, que es donde se agrupan todos los problemas rurales, todos los programas rurales, son más de 150 programas. Y de esos 150, realmente solamente unos 8 son los que llegan al conjunto de la población rural, ¿no? Y son programas sociales fundamentalmente. Lo que es Prospera ahora, que da oportunidades, adultos mayores, seguro popular, ¿no? De los productivos, ¿no? El único que llega y que tiene una presencia fuerte es lo que se conoce como ahora Proagro, que era antes Procampo, ¿no? Entonces la primera pregunta es qué sentido tiene tener más de 150 programas si la gran mayoría no llega, ¿no?, al conjunto. El segundo problema que hemos observado es que en una lógica se decidió que los pequeños productores y pobres de este país, que son la mayoría, no eran productivos. Y entonces se les atiende sobre la vertiente social, con estos programas de oportunidades, ¿no? Es decir, con la vertiente asistencial o subsidiaria, no con productivo. Y entonces dividimos al país en dos grandes regiones, en unos que es Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, ¿no? Les dimos subsidios de competitividad, es decir, para producir, ¿no?, para trabajar, mejorar sus instalaciones, poder comercializar, incorporar maquinaria, ¿no? Y a la mayoría de los productores les dimos de la asistencia social, ¿no? Entonces, ese es el segundo problema. Y el tercero es que hay una regresividad muy fuerte de los apoyos productivos. Solamente para señalarte, Proagro o Procampo, como se le conoce todavía, el 20% de los productores se lleva el 60% del presupuesto y el 80% de los productores solamente se lleva el 40%. Si vamos a los apoyos a la comercialización, que son muy importantes, ahí es entre el 3 y el 4% de los productores se llevan el 80% de los apoyos. Si vemos el financiamiento, los productores de mayores ingresos se llevan también entre el 80 y el 85% del presupuesto. Entonces los tenemos altamente concentrados o regresivos, como se le conoce, ¿no? Benefician a quien no requiere el subsidio, ¿no? Le estamos dando a grandes empresas, Bachoco, Maseca, Minsa, ¿no?, a grandes productores, ¿no? Y no le estamos dando a la mayoría de nuestros productores. Nuestra estructura productiva es muy clara. 7 de cada 10 productores tienen menos de 5 hectáreas y el 95% tiene menos de 20 hectáreas. Esos son nuestros productores, esa es la mayoría, y hemos dicho que no son productivos, por eso les damos apoyos asistenciales, no los apoyamos para generar producción, y entonces, ¿cómo queremos que mejoren sus condiciones si la lógica de los apoyos gubernamentales van en ese sentido, ¿no? Aquí, como un dato así para nuestros amigos, ¿qué porcentaje del país es todavía rural, del campo? Bueno, en términos poblacionales, si dijéramos, se considera que hasta localidades como 5,000 habitantes son 29 millones de personas, que son más o menos entre el 28 y 29% de la población. Es decir, somos un país urbano. Sin embargo, cuando nos vamos a los municipios, encontramos que 1,300 municipios del país son eminentemente rurales. Y la otra es, pues las ciudades dependen de la producción alimentaria, ¿no? Es decir, y más ahora, cuando los precios internacionales han estado muy inestables, de repente los vemos abajo y de repente los vemos muy arriba, ¿no? Apostarle a que todos los alimentos los vamos a producir o los vamos a comprar del exterior porque nos salía más barato,
ya se rompió hace muchos años. Es decir, ahora encontramos de repente que sí tenemos precios bajos y podemos traer, pero en otras ocasiones tenemos precios muy altos, ¿no? Y le cuestan mucho al país, ¿no? Ya vimos el caso de la tortilla en el 2008, ¿no? Ya vimos el caso, ¿no?, del maíz prácticamente, ¿no?, todos sus variantes hasta el 2012, ¿no? La sequía que pasó en el norte del país, en Durango, en Zacatecas, en San Luis, ¿no?, que afectó fuertemente a la ganadería. Entonces, si no le apostamos a nuestro sector productivo para generar los alimentos que necesitamos, ¿no?, estamos dependiendo del extranjero y nos estamos volviendo más vulnerables. Una pregunta, ¿por qué México ha optado por importar cuando aquí se pueden producir? Porque en la lógica de los gobiernos anteriores estaba la idea de que era más fácil comprar en el extranjero y traerlos, nos salía más barato, ¿no? Y entonces de esa manera, ¿no? Eso llevó a la destructuración de nuestras unidades de producción, ¿no? Y eso se acabó en el 2008. Cada vez los alimentos, ¿no?, han ido subiendo de precio y además con esta característica de volatilidad, ¿no? De repente la tonelada puede estar a 2,000 pesos de maíz y de repente está a 4,200, ¿no? Entonces, esa volatilidad hace que de repente tengamos que gastar mucho dinero para traer alimentos, pero además como la desestructuramos, ¿no? Por ejemplo, ahora producimos mucho maíz en Sinaloa y lo tenemos que llevar hasta Yucatán, ¿no? Digamos, porque dejamos producir localmente, ¿no?, por dejar de apoyar a estos pequeños productores, ¿no? Entonces, esa lógica que en un principio le funcionaron a los gobiernos anteriores, se acabó hace muchos años. Y además, si viéramos hacia el futuro, con el incremento de la población, el crecimiento de países como China e India que demandan más alimentos, digamos, para su población, ¿no?, con los efectos del cambio climático, que hemos visto muchas zonas afectadas por sequías, por heladas, ¿no?, obligan a que el país vuelva a ver hacia adentro, ¿no?, y trate de producir, si no todos sus alimentos, una parte muy importante de ellos. Perfecto, bueno, pues ya saben, amigos, esta es el área del subsidio al campo, de las zonas rurales. Y bueno, ¿nos repite su nombre, por favor? Héctor Robles, ¿no?, coordinador de la página Subsidios al Campo en México. Señor Héctor Robles, muchísimas gracias y bueno, pues continuaremos aquí en la Kermés Periodística. Gracias a ustedes. El gobierno federal se comprometió a generar ahorros. ¿Por qué se comprometió a generar ahorros? Porque se presentó una reforma hacendaria el año pasado que iba a aumentar los impuestos para las personas. Entonces, como contraparte, dijo, está bien, se les va a cobrar más dinero a ustedes, pero entonces también yo me comprometo a gastar mejor, a ser más eficiente. Entonces, ellos están reportando en este año cuánto han ahorrado. Los ahorros son chiquitos comparado con los gastos, son demasiado chiquitos. Si comparamos lo que ha ahorrado la Administración Pública Federal en los primeros 6 meses de este año, 2014, pues es muy poquito, es un porcentaje prácticamente ínfimo comparado con los gastos, con cualquier rubro de gasto, ¿no? En este caso, si lo comparamos con lo que se gasta en la función de desarrollo social, pues lo que se ha generado de ahorros es un porcentaje muy chiquito. Pero entonces, y también nos están diciendo cuánto se ahorra, el monto, pero no nos están diciendo por qué se ahorró, o sea, a qué rubro le recortaron, cómo lograron obtener esos ahorros, y tampoco nos están diciendo a dónde se va ese ahorro. Es decir, ya generaron un ahorro de 250 millones las administraciones, las entidades de la Administración Pública Federal. Bueno, ¿y con ese dinero qué se hace? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Qué impacto está generando? ¿Qué beneficios nos está generando al país que ustedes estén ahorrando este programa? Entonces, lo que nosotros vemos como Fundar es que está bien que esté esta medida de ahorro y que esté en la ley, pero pues que nos den más información de por qué están ahorrando, o sea, a qué le están recortando y a dónde se están yendo esos ahorros. Perfecto, pues ya ven, amigos, esta es la parte del ahorro aquí dentro del presupuesto nacional. ¿Algo más, licenciado? Bueno, sí, que en el tema de transparencia presupuestaria,
El gobierno sí informa, pero sentimos que todavía informa de manera muy agregada, nos da una cifra general, entonces las organizaciones que nos dedicamos a transparencia presupuestaria tenemos que seguir impulsando para que cada vez nos reporten información, pero con más detalle, más desagregada, que no nos dé nada más, este es el monto general, que en realidad no nos dice mucho de, bueno, pero ¿a dónde se fue? ¿Para qué se utilizó? Sino que cada vez nos digan información con más detalle, más desagregada y que nos expliquen las razones que hay detrás de la información. Perfecto. Pues muy bien, ¿nos repite su nombre? Sí, Liliana Ruiz. Muchas gracias, licenciada Liliana Ruiz. Y bueno, pues continuamos aquí en esta kermés de prensa, viendo los 10 faltantes del presupuesto mexicano. Muchas gracias. Seguimos aquí, queridos amigos, en esta kermés periodística con las 10 faltantes del presupuesto mexicano, y ahora con el tema de migración con el señor Rodolfo Córdoba. Señor Rodolfo Córdoba, ¿qué nos puede platicar al respecto? Bueno, uno de los temas que hemos identificado en los últimos años desde fundar ha sido como los pendientes que hay para garantizar los derechos de las personas, familias y comunidades migrantes desde la óptica del presupuesto, ¿no? Un poco como establece la nota informativa, pues el presupuesto es el 0.00001%, ¿no? Entonces, este año es un año particular, año 2015, porque es el primer año en donde un presupuesto saldrá con un programa especial de migración. El programa especial de migración es un programa nuevo que se publicó en abril de este año, y lo que busca es articular las diferentes acciones de política pública de la Administración Pública Federal y de los estados para garantizar los derechos de las personas migrantes, ¿no? Es un programa que es un compromiso presidencial, lo que está firmado por el presidente y diferentes secretarios también. Y nosotros vemos como, pues básicamente que el programa especial de migración requiere de recursos para implementarse, ¿no? Más o menos los cálculos estimados está alrededor de los 10,000 millones de pesos como un primer ¿no? como monto para implementar el programa para 2015. Y por eso es la propuesta del anexo para migrantes, ¿no? Que es una propuesta que se hace desde sociedad civil con el colectivo Migraciones para las Américas, donde Fundar es parte. Y bueno, estamos esperando que se apruebe, ¿no? el presupuesto con el anexo. No viene en la propuesta del Ejecutivo, pero bueno, sabemos que todavía los tiempos dan para que sea incluido, ¿no? Ya sea en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o otra vez desde el Ejecutivo en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Cuando le regresen el presupuesto. De esos 10,000 millones de pesos es lo que se estima para el rubro de migración. ¿Lo manejaría nada más el Instituto Nacional de Migración o no, qué otras? No, básicamente está como diseminado en varias dependencias que son de diferentes ramos, ¿no? Está Gobernación, está Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Economía, Trabajo, Agricultura, Zagarpa, donde está el Fondo de Apoyo a Migrantes, creo que es el ramo 23 o 28, no me acuerdo exactamente cuál es. En fin, son varios ramos, ¿no? Y sectores. Lo que busca el programa especial es transversalizar la política migratoria, ¿no? Que migración deje de estar como centralizada en una o dos dependencias, como ha sido tradicionalmente, ¿no? Gobernación o Relaciones Exteriores, y lo que busca es que diferentes dependencias vayan implementando acciones con mucho más presupuesto para garantizar los derechos de las personas, ¿no? Migrantes. El ejemplo que me viene a la mente ahorita es el de el Instituto Nacional Electoral, ¿no? La reforma política garantiza el derecho de votación para los mexicanas en el exterior. Entonces hay un proceso de documentación que tienen que hacer el instituto, ¿no? Entonces para eso se necesitan recursos. Entonces, me parece que ese es como uno de los ejemplos en las diferentes dependencias, pero bueno, la idea es que justo se descentralice la política migratoria coordinada por a quien le toca, ¿no? Que es la Unidad de Política Migratoria, ¿no? De Gobernación. Esas serían las propuestas.
Perfecto, pues ya saben amigos, este fue el tema de migración. ¿Nos repite su nombre, por favor? Claro que sí, Rodolfo Córdoba. Muchas gracias, señor Rodolfo Córdoba. Y pues continuamos aquí en esta kermés periodística sobre los 10 temas faltantes del presupuesto mexicano. Queridos amigos, y ya para cerrar esta serie de mesas de personas que han estado con nosotros en el tema de los 10 faltantes del presupuesto, ahora tenemos a la señora Daniela Díaz, ¿y es? investigadora en salud sexual y reproductiva y presupuesto público en Fundar Centro de Análisis e Investigación. ¿Qué nos puede contar al respecto del rubro? Ahora aquí es de salud sexual y reproductiva. ¿Qué nos puede contar? Bueno, la verdad traemos malas noticias porque revisando el presupuesto para salud, vemos que hay o estancamiento en el presupuesto asignado o reducciones. Vemos un estancamiento en el presupuesto asignado al Seguro Popular, apenas tiene un crecimiento de un 0.17. El ramo 12 salud apenas tiene un crecimiento de un 0.17 que abarca una cantidad muy grande de recursos que se distribuyen a los estados para sus servicios estatales de salud, y en el caso del Seguro Popular vemos una tasa de crecimiento en ceros. Estos cálculos se hacen considerando la inflación y se compara 2015 con 2014. Específicamente para lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que también para esos servicios de salud se reciben recursos Seguro Popular, pero hay unos presupuestos que la Federación traspasa ya etiquetados, señalando para qué van dirigidos. Vemos en uno en particular que es un presupuesto para reducir la muerte materna, igualmente una tasa de crecimiento en ceros, y en un presupuesto que va dirigido para diferentes programas de salud sexual y reproductiva, como planificación familiar, como salud sexual y reproductiva en adolescentes, que son temas prioritarios en la agenda nacional en cuanto a salud. Vemos una reducción de menos 23%, casi menos 24% el decrecimiento, comparándolo de igual manera con 2014. Y ahí lo alarmante, además ya de la cifra en sí, es que en el proyecto del decreto de presupuesto de egreso de la Federación 2015 es imposible identificar a cuáles de los programas en salud sexual y reproductiva que se dirige este presupuesto está afectando el recorte. No, pues interesante todo esto, un tema tan delicado como el de la salud, ¿no? ¿Y es para la mujer o para los dos? Así. En general ese es otro tema. Bueno, en general sí va más orientado a las mujeres, pero de nueva cuenta esta forma de presentar el presupuesto como que enfatiza lo que tiene que ver con el recurso financiero, pero a la población en general se nos pierde la información de la diversidad de poblaciones que coexiste en México, cómo estos comportamientos presupuestarios afectan más o no, o atentan o no, o ayudan o no al cumplimiento del derecho a la salud en poblaciones específicas, que la suma de las poblaciones hace la suma de los que habitamos o transitamos por el país. Entonces, por ejemplo, poblaciones indígenas, hombres o mujeres, poblaciones migrantes, poblaciones de la diversidad sexual, mujeres trans, y poblaciones como las y los trabajadores sexuales, poblaciones como las y los adolescentes, que además hay todo un planteamiento oficial de una estrategia de atención al embarazo en adolescentes. Actualmente, por ejemplo, los anticonceptivos se están comprando con recursos del Seguro Popular. No sabemos si esta tasa cero del Seguro Popular va a afectar que disminuya el abasto, la provisión de anticonceptivo, si esta reducción de menos 23% en este programa presupuestario que incluye varios programas de política en salud sexual y reproductiva, una de las adolescentes, va a haber un recorte en el programa de adolescentes. En fin, o sea, realmente tenemos una serie de interrogantes que esperamos que la Cámara de Diputados interpele al Poder Ejecutivo en estas 15 días que tiene para aprobar el proyecto de presupuesto y dar, a su vez, servir de contrapeso, pero también como de un
mecanismo de interlocución con la sociedad en general para que se den explicaciones de por qué este comportamiento del presupuesto de franco retroceso. Sí, exactamente, pues es así como usted misma nos lo señala, ¿no? Todas esas cifras tan alarmantes, ahora sí que no es nada recomendable enfermarse en este país, porque ya ven, cada vez le cortan más, ¿no? Pero bueno, licenciada, ¿nos puede repetir su nombre, por favor? Daniela Díaz Echeverría. Muchas gracias y bueno, pues es así, queridos amigos, que hemos hecho el recorrido aquí por esta kermés periodística con los 10 faltantes del presupuesto. Agradecemos a Fundar y por supuesto a Alejandra Vadillo en la cámara. Yo soy Norman Patrón, muchísimas gracias.